Hola amigos, bienvenidos a este programa de día 2 que estamos grabando en medio de un silencio sepulcral en la ciudad porque están todos ustedes Sí. durmiendo la mona, o muchos por lo menos, a pesar de que me contaba la Nicole que tuvo la misma experiencia en su barrio que la que yo tuve en el mío, que este año nuevo fue particularmente discreto, silencioso, quitado de bulla. ¿No es cierto, Nicole? No. Sí, bueno, feliz año a los auditores. Ya les habíamos dicho algo así en el programa que grabamos el lunes para el martes y ahora, bueno, primer programa, o el segundo, porque tú grabaste para el primero, del año. Así que un abrazo a todos los auditores y espero que hayan celebrado bien. Nosotros estamos eh, grabando posterior a las celebraciones. Sí, comentémoslo, Fernando, quizás también nuestros auditores te lo comentan. Em, Ya llevamos, yo te diría unos 3 años. Bueno, la pandemia fue algo que marcó también las celebraciones, pero uno puede notar que en algunas regiones y también en la región metropolitana, esas celebraciones que en algún momento se vivían entre los distintos municipios, con fiesta, con fuegos artificiales también, que tiraban distintos municipios de la región metropolitana y en regiones, ya no lo hacen. Es una celebración más particular, más callada, son ciudades más silenciosas y uno se pregunta por qué. Yo creo que hay varios motivos. No los voy a decir en orden de importancia. Uno, en algún minuto, y este creo que en todo caso es el motivo menos importante, se empezó a demonizar los fuegos artificiales. No estoy hablando por producto de la mala marca que le ha impuesto el narco en Chile, que ellos sí que se han impuesto en Chile, pero la mala marca que tienen los fuegos artificiales, sino que acuérdate que empezó también toda una oleada ecologista contra los fuegos artificiales, que le hacen mal a los perros, que le hacen mal a los niños autistas, que le hacen mal acá, que le hacen mal allá. Y los municipios, ante esta oleada de críticas, empezaron en algún minuto a excusarse, lo seguían haciendo, pero así como muchas otras cosas medioambientales, a los fuegos artificiales se les demonizó, que le hace mal a mucha gente. Yo en esto no estoy de acuerdo. No es que no le haga mal, a lo mejor los perros se ponen nerviosos, efectivamente a lo mejor hay niños autistas a los cuales se ponen más nerviosos y les produce un mal momento, pero las celebraciones son para la mayoría y los fuegos artificiales, por lo menos para el año nuevo, sí marcan un antes y un después, un inicio. Alegrémonos que comienza una nueva era. Y en la región metropolitana, muy callada. En un argumento 2, digámoslo así, para celebrar hay que tener plata. Sí, claro. Ustedes me dirán, se pueden hacer de distintas maneras. Claro, yo ayer que tuve que circular porque fui a dejar alguna de mi hija, algunas fiestas, eran fiestas en casa particulares. eh, Esas grandes fiestas que se anunciaban de productoras, en discotecas, etcétera, en la región metropolitana por lo menos había muchas menos. Y además porque se les exigen más, más insumos a las empresas. Y en tercer lugar, que esto también se junta con las empresas, la seguridad. La gente tiene miedo de salir en la noche. La gente tiene miedo además de ir a estas fiestas eh, grandes y masivas, producto de la inseguridad y la violencia y el crimen y que se está viviendo en la región metropolitana y en otras regiones. Entonces, de ahí les lancé tres factores que creo que pueden haber incidido en esta impresión que me quedó no de lo que pasó en su casa, seguramente hubo abrazos, champaña, y cuando uno está con la familia siempre está contento. Bueno, no siempre, pero en general estar con la familia es un momento de alegría. Pero esta impresión que queda de la celebración comunitaria de la ciudad en general, ¿no es cierto, Fernando? Tal cual. Antes de agregar a tus factores, que son todos correctos, les quiero recordar que este programa está bajo el auspicio de Ángel Hey, una corredora de propiedades que tiene la amabilidad de vender los encargos que ponen en sus manos, porque aceptan pocos, se concentran, trabajan todos los días, incluso ahora están trabajando, trabajan 16 horas, tienen métodos muy innovativos para tentar a la gente a comprar y como resultado de eso venden, que es lo que usted quiere que ocurra con su propiedad. Así que si está estancado con una propiedad que no pasa nada todo este tiempo,
Sáquela de donde está y llévesela a Ángel Hey. Y ya que estoy haciendo publicidad, permítanme ver el primer bloque antes de entrar a agregar un elemento más a lo que decía Nicole. Uno más, pueden haber muchos más, entre paréntesis. Torch, las linternas tácticas, por darle ese nombre ahora, todo es táctico. Como esta, que ya conocen, que le he mostrado muchas veces. Eh, Hay otras que son mucho más chicas y todas igualmente útiles. Tenerlas a mano, en el auto, en una cartera, en el bolsillo. Uno no sabe cuándo las va a necesitar y cuando las necesita. Las linternas convencionales están siempre fondeadas, uno no sabe dónde están con las pilas muertas. Entonces, la batería les dura una eternidad. La cargan un ratito en el computador y dura una eternidad. Resisten caídas, agua, etcétera. Son realmente muy prácticas. Las encuentra en torch.cl y nada más. Solo ahí. Continúo con KMRP, un software para el manejo de empresas que trae incluido un módulo de inteligencia artificial. Esto es otra cosa, ¿eh? Un software común y corriente es una suma de lo que se llama líneas de comando o de instrucciones escritas, que son siempre las mismas y el programa las recorre o las corre, como se dice. Bueno, cuando hay una inteligencia artificial es mucho más complejo, mucho más eficiente. Se hace cargo de todo lo que tiene que ver con una empresa. Finanzas, contabilidad, pago de salarios, cotizaciones, control de stock, el bodegaje, la logística, lo ve todo, no se le olvida nada, no se distrae, no pide licencias médicas, no tiene pataleta, no comete errores. Tiene que tener esto usted para manejar su empresa mucho mejor. Créame, KMRP la ubica en kame.cl. Sigo con AutoWolf, la empresa que va a su casa a dejar como nueva la carrocería de su vehículo ante sus ojos y en 24 horas. 24 horas, amigos míos, el vehículo les queda, pero como recién salido de la lavandería, estupendo. Ninguna otra empresa ofrece este servicio. Y sigo con Lomas de Millaray. Aún quedan algunas parcelas en esta zona, en la región de los lagos, la más bella del país, sin duda. Todas las parcelas con agua, con electricidad, con fibra óptica para su internet, a 5 minutos en auto de la comuna de Los Muermos, o sea, de los supermercados, de las farmacias, a media hora del aeropuerto de Puerto Montt, o sea, lejos y cerca al mismo tiempo de todo. Un nuevo modo de vida. Y en relación con eso, antes que se me vaya a olvidar, el arquitecto Diego Sándor vive en esa zona, ha construido y construye en esa zona, remodela en esa zona, y ustedes han visto ya, y supongo que están viendo ahora, fotografías de los interiores y o fachadas de lo que construye. Muy interesante, muy hermoso, muy adecuado para la región, créanme. Y fuera de eso, Diego se mete en la construcción desde el primer día hasta el último, o sea, garantiza personalmente que las cosas van a salir como estaban en el diseño. Bueno, todos los puntos que mencionaste, Nicole, son correctos. Yo noté aquí un silencio, no hubo una fiesta a mi alrededor, lo cual me alegró mucho porque yo me carga el ruido, no tolero el ruido. Y para mí el turum tum tum es ruido, que otra cosa les puedo decir. Todos los factores que tú mencionaste son correctos. Agregaría uno más que es más difuso y más especulativo, si ustedes quieren, y que se viene viendo hace mucho tiempo. Lo voy a poner con un ejemplo. Cuando yo era niño, en los años 50, 60, el asunto tenía una emocionalidad tremenda, la gente se comprometía emocionalmente de tal manera que, fíjense ustedes, pasaban semanas, pongamos, estábamos a 15 de enero, y la gente que se veía por primera vez en todo ese rato se abrazaban efusivamente dándose el abrazo de Año Nuevo, 15 días después. Ahora no pasa eso. Hay una especie de, como me decía alguien, al cual yo llamé por teléfono para saludarlo, me dijo, si ahora ya no importa, dijo, no, hay una indiferencia. Como que, yo no sé si es bueno o malo, digo nomás, como que hay muchas actividades y conductas que yo de niño alcancé a conocer como llenas de factores emocionales, se han ido disipando, han ido perdiendo glamour, se han ido banalizando y finalmente se han ido evaporando. Entonces sí, todavía nos reunimos todos en la casa con algún familiar, pero yo les aseguro que esas reuniones, incluso aunque se mantienen, no son tan intensas y qué sé yo, como en el pasado. Fíjate, Nicole, termino contándoles que cuando, a ver, en los años 80, más o menos, 80, principios de los 90,
mi familia y la familia de mis amigos nos juntábamos en la casa de uno de ellos, generalmente era la casa de Osvaldo Cifuentes, y era una comilona grande, el trago era, corría borbotones, nos disfrazábamos, tirábamos chaya, había todo un despelote, había una emocionalidad, una cosa tremenda. Ahora, no, no, la gente no tiene ese entusiasmo y aparte de eso está el tema de la seguridad y el tema de que no hay plata. Y en los municipios me decía Sí. alguien, oye, ¿qué plata si los saquearon? Algunos municipios han sido saqueados. Me dicen que en el municipio donde la comuna donde yo vivo, las nuevas autoridades se encontraron con que había la siguiente suma en los fondos, 3.500 pesos. Todo lo demás se lo habían Así llevado, es. gastado, no sé. Entonces no hay plata. Y una pregunta, ¿se celebró el famoso Año Nuevo en Valparaíso? Claro, y eso es otro factor que podemos sumarlo. Se celebró finalmente Valparaíso y Viña del Mar con los fuegos artificiales. Yo estuve, también saludé gente que estaba en la quinta región y decía que no tenía, tiraron fuegos artificiales, pero ustedes saben que los fuegos artificiales hay un diseño, no se tiran solamente fuegos artificiales, hay un diseño, es un show pirotécnico. En base a ese show pirotécnico, fue un show bastante más mediocre, bastante más simple, Pobre. y no tenía esa espectacularidad que tenían antes los shows. Cambiaron de empresa, siempre con problemas estos dos municipios para el show de fin de año, que no les dan los permisos. Nada fluye, todo tiene que ser con problemas, todo tiene que ser a media máquina, todo tiene que ser en un estilo muy mediocre. Entonces, claro, fue bonito, estaba llena la avenida ahí en Valparaíso y en Viña para poder ver los fuegos, pero para quienes también fuimos testigos de otras épocas, son shows mucho más limitados, mucho más débiles de lo que eran en el pasado, que había como una continuidad. Si esto no tiene que ver tanto con que uno dijera, es que el alcalde tanto, no, tiene que ver con la continuidad que había en Valparaíso y Viña con respecto a este show. Acuérdense cuando llegó Chad, que no quería hacerlo, que lo único que le faltó decir que ese show era parte del neoliberalismo y todo tiene que ser destructivo. Bueno, al final, acuérdense que las empresas de turismo empezaron a reclamar y le trataron de hacer ver a ese alcalde en su momento que era un perjuicio para Valparaíso y tuvo que volver a hacerlo, pero siempre todo tiene que ser con molestia y tiene que ser con desagrado, a un Chile que ciertas autoridades no le permiten celebrar. Como si estuviera mal visto, eso es la impresión que me da. Como dicen los periodistas, a ti te gustan estas frases cliché, la postal del otro día. La postal del otro día en la quinta región, me mandaron una foto unos amigos que estaban por allá, lleno de basura, Por supuesto. lleno, todo tirado de basura sin ningún tipo de civilidad. Se pueden hacer las dos cosas, ¿ah? Un buen show y que haya civilidad. No es normal, o sea, no me gusta utilizar esa palabra, que ocurra que queden toda esa cantidad de basural en la avenida de ambos municipios, en la Valparaíso de Viña, tiene que ver con las incivilidades que estamos viviendo. No necesariamente, pero hacer un show masivo tiene que quedar así. Les voy a dar una anécdota. Una persona que conozco muy, esto es muy, muy extraño, que vive en Taiwán, que celebraron varias horas antes que nosotros. También hubo show en Taiwán, que China lo está apuntando con su fuerza naval, que tiene prácticamente cercada la isla. Taipei tiró fuegos artificiales, un show muy bonito, y mostraba a la gente celebrando ahí cerca de los fuegos, y me mostraba fotos, le aproveché a pedir que me mandara fotos, porque yo no conozco Taiwán. ¿Usted no ve esa basura? En Europa usted ve esa basura, en algunos lugares hay, evidentemente, pero el nivel que hay hoy en día, 1 de enero, mientras grabamos, Fernando, en la quinta región, Es que sabes eso qué tiene que pasa. ver con la... Hay algunos grupos que han llegado al país que tienen esa cultura. Yo lo sé por años, hace muchos años atrás que me contaban cómo se celebraba en cierto país que no voy a mencionar, que la gente formaba parte, como me parece, de la alegría, así como en los países árabes parece que forma parte de la alegría el meter bulla, las bocinas, era parte de la alegría botar basura, tirar los tarros al suelo, o sea, dejar la cagada, literalmente. Y hay muchos de esos que estuvieron en este año nuevo en Valparaíso y Viña y que han traído costumbres distintas, el país está cambiando hasta en eso, ¿no? En la civilidad urbana. Eh, Estamos hablando de 2 millones de extranjeros que traen otras costumbres. Yo no digo que los chilenos eran perfectamente impecables. Aquí hay mucha gente que No, tira la basura.
pero nunca a ese nivel, nunca el nivel que estamos viendo ahora, así como otras costumbres que se están instalando en los barrios, las bullas, las fiestocas. Es una cultura, así es que podemos llamarla cultura distinta, que se ha instalado. Eh, a mí me dejó preocupado esto del saqueo de los municipios, oye, porque resulta que esta versión ha aparecido en varios municipios donde llegó gente de la oposición. Los otros se quedan callados, por supuesto. Si se estaban saqueados, se quedan callados porque eran los compañeros, los camaradas los que habían saqueado. Un verdadero saqueo. Y me decía alguien por ahí, Sí, se ve en toda la administración del Estado. Si aquí llegó un grupo humano muy grande, una generación, más viejos de otras generaciones, hambriados del mundo privado donde no les va bien, eh, y llegaron a saquear, están saqueando este país, literalmente de una manera u otra, a veces disimulando un poco con estas transferencias a supuestamente actividades de fundaciones, como esa fundación que iba a impedir los suicidios, que financió el señor el Gelatina Orrego. Yuca. Bueno, cosas como es. Otras son robos directos, o sea, meten mano de frentón, bajo el título gastos de representación o como sea. Un saqueo. Están saqueando Ya. Chile. No solo lo están quebrando, lo están saqueando. Es como una liquidación por incendio, ¿ah? Entonces tú entras ahí a ver qué podía agarrar, que no se haya quemado, que no esté muy destruido, para llevártelo para la casa. Eso es terrible. Mira, el saqueo de los municipios es Es transversal, pero como transversal. hubo Es un transversal, sí. triunfo, transversal, y como hubo un triunfo de la oposición que tomó varios municipios que tenía el oficialismo, la izquierda, bueno, se nota más. Mira lo que pasó en Ñuñoa, que tú hablas de tu municipio, y mira lo que pasó en Santiago. En Ñuñoa estaba la alcaldesa del Frente Amplio, Emilia Río, y en Santiago la alcaldesa comunista Iracy Hasler. Me voy a ir a algo bien puntual. El mismo grupo político que está luchando supuestamente por subir las pensiones y habla de la cotización, etcétera, no pagaron las cotizaciones. Es Sí, decir, el alcalde Sichel en Ñuñoa estaba tirando una cifra, pero estaban recién analizándola, están recién tomando el mando, ¿no? De el no pago de cotizaciones por montos millonarios. Y en Santiago es lo mismo. La misma gente que sale a la calle a despotricar contra las AFP en su municipio no pagan las imposiciones para que esa sí. gente tenga después pensión. Entonces, ¿de qué Muriel, estamos hablando? Ahora vamos. salió más información de Vitacura, porque para que no digan que hablamos solo de la izquierda, correspondiente al periodo de Torrealba, eso sí, Sí. de cómo traspasaba a distintos Vitas, bueno, la trama que ya conocemos, pero salieron más informaciones, lo mismo que en Las Condes, ahora que hubo un cambio de alcaldesa. Entonces, evidentemente que sabemos, lo tenemos ahí al frente, uno, la facilidad con la cual se disponen de los fondos en los municipios, muy escaso control, son como patrones de fondo los alcaldes. Dos, tienen discrecionalidad con las licitaciones, o Perdona, es trato o dirigen la licitación, y tres, tienen este aspecto que se los menciono específicamente con respecto a la izquierda, de que una bandera de lucha, que son las pensiones, y no pagan las imposiciones de sus propios empleados. sí, pero no digas que son como patrones de fondo, porque los patrones de fondo eran caballeros bastante educados y de buenas costumbres, muchos de ellos. Digamos que son como gatos de campo para seguir en la ruralidad. Ladrones como gatos de campo. Han saqueado, y es transversal, efectivamente. Todo esto se presentó en su momento como un perfeccionamiento en la democracia. Y fue el perfeccionamiento de los pitutos y del robo de la clase política. Eso fue agravado eso por el hecho que llegó una nueva generación más chanta, más maleducada, más grosera, voy a usar una palabra anticuada, más rota, digamos, más de abajo. Han ido llegando, digamos, a la política, es cuestión de mirarlos, de mirarles las caras, a veces nomás basta con eso, y llegaron hambriados, con un hambre de generaciones. Entonces se encontraron con que en los municipios no hay ningún control. El único control es cuando de repente la Contraloría agarra a un municipio y examina, no todo, algunas cosas. En lo demás, discrecionalidad completa para el alcalde, para los consejeros, entran en complicidades. Hoy día viajo yo, mañana viajas tú, etcétera. Hoy día financiamos a tu tío que ofrece un producto para los jardines y el mañana a tu sobrino, que es medio huevón, pero le podemos encontrar un pituto. Entonces, eso es lo que funciona en los municipios. Los han saqueado y los están saqueando. Salvo excepciones, por supuesto, hay gente decente en este mundo. Por eso que el país flota todavía, ¿eh?
Siempre los barcos flotan porque hay un último tipo que está tapando los hoyos, achicando el agua y manteniendo las cosas en orden. Pero son excepciones, estimado amigo. Masivamente, los municipios son los organismos estatales, fiscales, nacionales, públicos, más corruptos de todo, porque el control es un cero a la izquierda. Ahora yo no sé hasta qué punto esto ya se contaminó también a los ministerios, como pudimos verlo con el tema de las fundaciones, Nicole. Sí, oye, te voy a dar una cifra, sí, así es, pues si lo de las fundaciones, que es una trama diseñada. No, no vamos a saber mucho más, y lo dijimos desde un principio, Que no vamos es- a saber lo que es el mundo político que sepamos, o el gobierno, o la fiscalía. Recién ahora están pidiendo el desafuero de la diputada Catalina Pérez, pero Una. va a quedar más o menos ahí en dos. Hoy puedo decir una palabra, uy, que voy a estar dura este 2025. A ver. Dos pinganillas de Frente Amplio, Contreras y Andrade, Sí, los culpables. Esto es como cuando sacan en Estados Unidos a cualquier persona culpable de asesinatos de presidente, así como el que estaba barriendo la calle lo agarran. El punto es que ahí en Gloria y Majestad se pudo ver la manera sencilla de poder triangular dinero, sobrecargar presupuestos y no hacer nada para poder sacar y saquear el Estado. Pero un ejemplo también que es muy reciente, no sé si se va a concretar, tú lo hablaste en el programa del viernes o del lunes, con respecto a Puente Alto. El independiente, le ponemos entre comillas, Toledo, alcalde Toledo, que dijo que le iba a subir el sueldo a, en realidad dijo funcionarios, como la gente empezó a averiguar, la prensa empezó a preguntar, dijo, no, le vamos a subir a los basureros, le vamos a subir esto. Empezó a decir a la gente que gana menos, pero no fue la información inicial. Y la información inicial que después borró el municipio tenía que ver con de dónde va a sacar esa plata. Y el alcalde en su página web puso que se iba a sacar del royalty minero. Y aquí es donde van a entender por qué, aunque Chile sigue aumentando impuestos y asfixia a la gente y a las empresas, uno no ve ningún cambio, porque el royalty minero aproximadamente reparte 93.646 millones de libre disposición a los municipios. El royalty minero se viene pagando ya hace varios años, ¿no? Y era una bandera también de lucha. Yo no digo que las empresas no paguen impuestos, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que todo esto lo ponen como los malos que están al frente de las empresas y los buenos que reciben ese dinero. Ni una diferencia con esos montos gigantes en los municipios, en el estándar y calidad de vida de las personas y en los servicios que entregan los municipios. ¿Y qué es lo que dijo el alcalde de Toledo en su momento? Vamos a sacar plata del royalty minero para subir los impuestos. Miren la discrecionalidad. Y como empezaron a preguntar, ¿pero cómo? ¿Y qué monto? ¿Y cómo lo va a hacer? Borraron de la página web de sí. la alcaldía de Puente Alto y ya no se sabe muy bien si va a poder subir los sueldos, de dónde. Pero a final de cuentas es un cofre abierto que el alcalde y su gente puede hacer más o menos lo que quieren. Miren los montos defraudados de Josefa Razuri, de Carolina Tobá, en Santiago, Josefa Razuri en Providencia, que no pasó nada. Dos cabros del Frente Amplio estudiando en Inglaterra que no volvieron a Chile con becas, ni siquiera le quitaron las becas. No, Un claro. tantán, como dices Es un tú, un saqueo. tantán en el poder. Es un Un saqueo. saqueo. Es un saqueo. Esta gente llegó al poder a saquear a Chile, a arruinar. O sea, no solo saquear, porque por último un ladrón inteligente, como dice, uno mata a la gallina y los huevos de oro. Estos robaron los huevos de oro y y están matando a la gallina. O sea, no además son imbéciles, aparte de sinvergüenza. Perdona, hay que decir las cosas de frentón a esta altura ya. ¿Eh? Como yo no soy Evelyn Matei ni ninguno de estos personajes blandengues de la derecha, no me voy con eufemismo y si a alguien no le gusta no ve el programa, pero francamente han sido bastante idiotas porque si hubieran sido más inteligentes habrían robado con cautela, no se habrían hecho notoria su desfalco, habrían mantenido las cosas mejor y quizás hasta habrían podido seguir gobernando en un próximo ciclo, cosa que puede ocurrir igual de todos modos, pero se habrían asegurado un poquito más. Pero como no son muy inteligentes, porque realmente uno los mira, los escucha, a todos ellos, desde el presidente para abajo, y ninguno te deslumbra para decir, oye, qué tipo más inteligente o qué mujer más inteligente. Son francamente penca. Entonces, no saben robar, no saben saquear, dejan huellas por todos lados, dejan huellas digitales por todos lados, y si acaso
Eso no ha producido efectos porque la institucionalidad de este país está también corrupta y no produce efectos. O sea, tú eres el criminal, dejáis la huella digital, pero nadie te lleva preso por eso, por así decirlo. Nadie te jode. Y muchas veces incluso en la prensa, por lo menos al principio, ahora no tanto colabora, porque son todos compañeros, también son todos progres, ¿no? En la fila del periodismo, la gran mayoría. Entonces han estado muchos de ellos colaborando. Es cuestión de ver los programas que hacen, los programas políticos, la manera como operan, o sea, llega a dar vergüenza ajena, da vergüenza ajena. Otros se están desprendiendo un poco más por susto de que se viene todo abajo que por convicción. No sé si te has dado cuenta de eso, Nicole, yo estoy seguro. Algunos periodistas, uno cacha que, oye, mejor empecemos a apartarnos porque esta estantería se está viniendo abajo. Pero no por convicción, Cambiemos, no por honestidad intelectual, sino que por miedo, por ganas, por deseo de mantener pegas en la próxima vueltecita, donde van a ver, si es que hay una vueltecita, van a haber muchas cabezas que van a rodar, seguramente. Por lo menos las comunicaciones seguramente se los doy firmado. Van a rodar, pero a canastadas. Ya. Entonces ahora voy a la mi proyección. segundo. Oye, podemos dar un puntito a Iquique, sí, que hizo un show de drones, ¿ah? Muy bonito. Iquique se ¿De, hizo un pequeño saltito más al futuro de con quién un estás, show de drones con de quién- luces, de quién estás hablando? de la fiesta de fin de año, pues. ¿Pero qué Quique? Iquique, la región de Iquique. Yo no te escuché Quique, dije, ¿qué Quique? ¿Qué Quique? No, Iquique. Iquique, ya. Ok, Iquique, ¿quién financió esto? ¿Los carteles o quién No, financió esto? Bueno, amigos, sabemos. no sabemos, ya no sabemos ni una cuestión. Ya va a llegar un día en que vamos a estar agradecidos de que los carteles financien los aumentos de sueldo, alguna cosa, o los fuegos artificiales. Amigos, Kaizen Automotriz, un garage que hacen reparaciones, por supuesto, por supuesto. Pero lo más interesante es que ellos priorizan la revisión preventiva de su vehículo. Una revisión mucho más exhaustiva de la que usted normalmente hace cuando sale de vacaciones. Entonces va a su mecánico de cabecera, le mete una barrita a ver cómo está el aceite, un par de cuestiones más y eso es todo. No, en Kaizen Automotriz revisan el auto entero, el encendido, los cilindros, los anillos, los pistones, la suspensión, la transmisión, todo, los frenos, cómo están las balatas. ¿Para qué sigo dando nombres? Cientos de partes y piezas reemplazan las que ya están por morir, reparan las que son reparables y el auto sale como nuevo, estimado amigo, y usted no va a quedar botado en la carretera. Kaizen Automotriz. Obviamente que ellos hacen la reparación cuando hay que hacerla, por supuesto. No se limitan a dar un diagnóstico. Sigo con Entrena Inglés, los cursos dados por profesores vía online que le van a dejar a usted ducho en el tema conversación, hablar y entender inglés. No basta hablar, hay que entender, ¿right? Y este verano ofrecen un curso, 24 clases, por el precio que ustedes están viendo, que además les entrega a usted un paquete con 15 horas de grabación del curso para que usted lo refresque todas las veces que quiera a lo largo de toda su vida, si así le parece, estimado amigo, en verano para que usted haga de repente algo distinto a estar viendo seriales malas en las plataformas. Continúo con Compre Oro. La manera más segura de tener una póliza financiera de seguro es comprar oro y plata, el metal precioso como tal, en monedas o en lingotes, porque el oro y la plata en sí mismos son valor y por lo tanto no dependen de flujos así negativos del mercado, de las bolsas. Usted tiene ahí una sólida póliza de seguro. Continúo con C y el Servicios Logísticos de Ingeniería, SLI, que van a revisar la logística de su empresa, donde pueden haber montones de problemas que usted ni siquiera ha visto, una hemorragia permanente de plata, de clientes que se van porque la logística es mala. Ellos van a revisar la logística, el traslado, los movimientos físicos, el bodegaje, la entrega del despacho de mercadería, todas esas cosas logísticas, van a encontrar las fallas, le van a dar un modelo de funcionamiento optimizado y le van a buscar el personal para que lo maneje. Y continúo y terminé, terminé este bloque, así que Nicole continúa. ¿Nicole? Sí, quiero hablar de las conclusiones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. ¿Nos vamos allá o seguimos con las proyecciones de Como Chile? usted quiera, señora. You run the Es que show. me parece muy relevante porque en Chile no se ha dicho nada, la prensa no lo ha hablado y hace 5 años, que fue el primer caso que la OMS empezó a declarar
la pandemia, acuérdense que ocurrió por ahí por el 30 o 31 de diciembre, y empezó a alertar de estos casos de este virus que nadie conocía. Pero resulta que hace 3 semanas atrás, alrededor del 6 de diciembre, el Congreso de los Estados Unidos, después de 2 años de investigación en una comisión bipartidista, ¿no? No es de republicanos ni especialmente demócratas, sino que una comisión bipartidista, sacaron las conclusiones de esta investigación. Y me parece tremendamente relevante porque la pandemia, así como cuando uno dice en una conversación coloquial, antes o después de la pandemia, uno ya no se acuerda. Fui para allá, celebramos este cumpleaños, fue antes o después de la pandemia. Marcó un antes y un después para el mundo, pero principalmente además de lo que nos afectó a nuestras vidas en particular, marcó un antes y un después para Occidente. Occidente ya se ha suicidado varias veces con algunas políticas, y cuando hablo de Occidente tiene que ver con la protección de la democracia. Y la pandemia fue un suicidio asistido por políticas que no conversan, que no tienen ninguna relación con un régimen democrático. Y ya les voy a decir lo que dice el comité. El segundo suicidio fue cuando apoyaron a Hamas, en el ataque del 7 de octubre, apoyando a movimientos radicales yihadistas islámicos, versus un país democrático que estaba siendo atacado por terroristas. Pero en fin, volviendo al tema de las conclusiones, ustedes tienen que escucharlas y leerlas, búsquenlas porque son abiertas. ¿Qué es lo que dice a modo de conclusión? Que la OMS fracasó rotundamente en la pandemia. Es un informe de 520 páginas. Dice que la OMS cedió a la presión del Partido Comunista Chino y puso los intereses políticos de China por delante de los deberes internacionales. 2. Origen de la pandemia. Lo más probable es que haya sido una fuga del laboratorio de Wuhan. Otros tipos de orígenes que todavía están en discusión, quedaron en segundo y tercer lugar, todavía se está discutiendo, pero dicen que toda la información mayoritariamente recae en una fuga en el laboratorio de Wuhan. 3. Falta de transparencia de la OMS con China, sin información. Acuérdense cuando fueron los investigadores de Europa y de la OMS a China que tuvieron que hacer una visita guiada por funcionarios del gobierno y del Partido Comunista Chino. Acuérdense de ese informe que incluso unos investigadores y científicos en Europa dijeron, bueno, no pudimos ver nada. En fin. 3. No hubo evidencia concluyente que las mascarillas protegieran del COVID. 4. Confinamientos prolongados causaron no solo daños inconmensurables a la economía, sino a la salud mental y física de los norteamericanos, dice, pero dice que se extrapola al mundo. Se critica a Biden por el empleo de métodos poco democráticos, antidemocráticos e inconstitucionales, como presionar a empresas de redes sociales y a empresas digitales para que censuraran contenidos contrarios a los contenidos que estaba imponiendo el gobierno en el nombre de la desinformación. El apresuramiento, 6, apresuramiento de la FDA para aprobar vacunas. Preocupación, dicen, por el futuro del tratado de pandemias que está promoviendo y está presionando la OMS, porque produce dudas por la transparencia de las negociaciones y por la información confusa que tiene el tratado. Además, el tratado de la OMS, que no han firmado los países todavía, espero que Chile no lo firme, no aborda las carencias que hubo durante el tratamiento de la pandemia del COVID. El informe además establece que ningún tratado de pandemia en Estados Unidos puede ser aprobado sin la aprobación de todo el Congreso y del Senado. 8. Yo les estoy haciendo un resumen de las 520 páginas. Distanciamiento social y mascarilla, encierros no se basaron en datos científicos sólidos y los daños del encierro fueron incalculables. Algunos métodos propuestos se basaron en otros tipos de virus. Cierre o restricción de viajes fueron en alguna medida políticas adecuadas. Dice, los cierres de viajes internacionales se refiere específicamente. Sobre las vacunas, hay aún discusión, pero dice el informe de Estados Unidos, se exageró su poder para prevenir la transmisión y la infección. Esa exageración repercutió en la desconfianza de las personas. Acusa a funcionarios de la salud pública de Norteamérica y de Estados Unidos de participar en un esfuerzo coordinado
para ignorar la inmunidad natural y suprimir las opiniones discrepantes en la comunidad médica. Se critica a las autoridades sanitarias por difundir además información falsa y errónea. Y dicen, finalmente, no es todo, pero voy a concluir acá, este informe revela que el COVID produjo desconfianza en los liderazgos y la confianza hay que ganársela, dice el comité bipartidista, y es muy importante la rendición de cuentas para ganarse esa confianza, la transparencia y la honestidad y la integridad para recuperar la confianza y poder estar al día con futuras pandemias. Y Por último. para quienes les gusta investigar, dice que queda muy poco claro en el informe la información que se entregó del proyecto financiado por Estados Unidos en el Instituto de Virología de Wuhan, que se estaba haciendo en colaboración con el ejército chino, y es un programa que se llama EcoHealth. Se los dejo para que lo investiguen, porque ese mismo informe dice que el gobierno de Estados Unidos y el ejército también norteamericano no entregó mucha información de los recursos, de lo que se estaba haciendo y de lo que ocurrió cuando se produjo la pandemia. Sí, bueno, fue todo. Ahí tiene. Sí. El asunto es tan vasto en su elementos conspirativos, en sus falsedades, en su histeria, en la incompetencia de muchos, en el entreguismo. Parece que estoy viendo la cara del jefe de la OMS de esa época, un pobre infeliz, uno de estos típicos burócratas internacionales que se entregan al poder, como lo hemos visto acá en Chile también, al poder de China en este caso. Cómo se censuró. A ti te censuraron un programa una vez porque entrevistaste a un médico que no estaba en la línea correcta. O sea, fue realmente asqueroso todo lo que se vio. Y de tonto. Eso de la mascarilla, por ejemplo, yo le decía a la gente, ¿usted con la mascarilla no sigue respirando el mismo aire? Si están ahí, el virus, ¿usted cree que va a dejar de entrar a sus vías respiratorias porque hay una telita? ¿Usted cree que la telita va a parar el virus? Todo eso es estúpido. Pero era una manera de disciplinar a la gente, ¿no? De robotizarla. Todos con la mascarilla. Y una vez que te ponen la mascarilla, todos tienen que hacer esto otro, todos tienen que hacer lo demás allá. Fue realmente un ejercicio de represión global, de mentiras, de estupidez, de histeria colectiva, de irresponsabilidad, de censura. Mira, los peores rasgos de la raza humana, o sea, intereses creados, estupidez, miedo, ser vale, falta de sentido común, todo se dio junto y revuelto en un verdadero show de idiotez que si lo estaban mirando los extraterrestres se deben haber caído de la silla de la risa. Eso efectivamente es así. Y la próxima vez que haya un virus va a pasar exactamente igual porque la humanidad no aprende nunca, nunca, nunca. Claro, Vamos a pero ver menos van a aprender, no se habla, ¿no? ¿Te acuerdas que era políticamente incorrecto siquiera sospechar que los chinos estaban metidos en esta cuestión? Que si tú hablabas de eso eras racista. Llegaron todos estos imbéciles del mundo del progresismo a decir que tú eras racista porque estabas culpando a un laboratorio chino. ¿Qué tenía que ver que fueran chinos si hubieran sido finlandeses? Era lo mismo. Ahí se había producido el virus y de ahí se había filtrado. Pero no, eras racista, eras antichino, eras un reaccionario, eras un facho. Y se dio en todo. Fue realmente un carnaval de idiotez, de intereses creados, de malignidad, de censura brutal y que arrastró a todo el mundo, porque todos tus colegas andaban en la misma. Recuérdalo tú, Nicole, lo sabes perfectamente. Todos transmitiendo las mismas huevadas todos los días. Y Yo sin jamás usé cuestionar. mascarilla. Yo jamás usé mascarilla. Me movía tranquilamente. Sabía que si me enfermaba era como una enfermedad, como una gripe, un resfrío pues, más grave, menos grave, me iba a mejorar. No era necesario cambiar mi vida por esta cuestión. Y seguimos haciendo el programa y seguimos haciendo nuestras vidas. Lo que no podía hacer era porque no podía hacerlo, porque no me llevaban preso. Pero bueno, fue tremendo. Déjame ahora, estimada, Mira, wait a minute, wait a minute. Tengo que hacerme cargo del último bloque, amigos, comercial. Patricia Stocker, ya sabe, si usted tiene una marca comercial, para que no se la choreen, para que no lo jodan, inscríbala. Y eso es lo que hace patriciastocker.com. Se matricula la registra, digamos, su marca en todo el mundo, no solo en Chile, y luego la renueva cuando hay que renovarla, porque a veces tienen fecha de vencimiento, la protege, en fin. Y usted vive en paz como lo hago yo, por ejemplo, con mi El Villegas, que está registrado. Continúo con Salinas y Ojeda, un bufete de abogados civiles, experto en temas civiles, con muchos años de experiencia y que le ofrecen a usted
una garantía de que van a entregarle un servicio eficiente, tienen muy buena tasa de éxitos legales. Salinas y Ojeda.cl, ahí los encuentra. Sigo con los creadores de software de urantiacos.cl, un nombre raro, pero los tipos son grandes talentos informáticos. Esto requiere talentos muy especiales y crean software especial a la medida de lo que necesitan grandes empresas, corporaciones, de lo que sea, para manejar, procesar los datos específicos de esa empresa o de esa corporación como debe ser, no con una adaptación. Fuera de eso, diseñan sitios web, aplicaciones móviles, etcétera. Póngase en manos de un antiaco, gente genial que sabe de software. Continúo con el método GEBE. Si usted tiene, bueno, yo no tengo remedio, pero si usted tiene remedio porque tiene unas cuantas estrías, celulitis, alguna cosa, póngase en manos del método GEBE. Esto no es para bajar de peso. Bajar de peso no soluciona los temas de celulitis, al contrario, o lo de las estrías. Me parece a mí que los agrava en muchos casos, se notan más. El método EVE es para eliminar todas esas imperfecciones que usted quiere eliminar para que pueda esculpir su cuerpo como que fuera una escultura de Leonardo, qué sé yo, de Miguel Ángel, como el David, una cosa así. Ellos tienen un local en Vitacura, otro en Concón, se comunican entre sí, usted puede partir el procedimiento en Vitacura y continuarlo en Concón y viceversa, puede estar trasladándose de uno a otro según sus viajes, ni un problema. El método EVE, métodoeve.cl, entre y averigüe detalles. Mire que ya vienen las playas y usted no quiere que le vean esas celulitis espantosas que tienen. Yo me pongo un abrigo en la playa para que no me vean. Continúo con González y compañía, un bufete de abogados. Estos son abogados penalistas, casos penales que tienen que ver con, no sé, pues bueno, los delitos penales son muchos, son serios. Usted hay que ponerse en manos de especialistas y especialistas reputados porque han ganado casos súper importantes, son de los mejores bufetes. Algunos de sus miembros fueron fiscales acusadores, conocen el asunto al revés y al derecho. Y termino con airmagic-chile.com, la empresa europea instalada en Chile que le ofrece soluciones de climatización a las empresas que tienen talleres fabriles, donde se junta maquinaria y personal, el calor aumenta y no olvide que hay un tope legal de temperatura que puede haber en un taller industrial, si no caen unas multas que son súper pesadas y además el ambiente laboral se hace muy malo cuando hay incomodidad, cuando hay mucho calor, empiezan los accidentes, empiezan puras cosas malas. Elimine todo eso con las tecnologías de airmagic-chile.com, que además son de última generación y dan ahorros hasta el 80% de energía eléctrica. Dicho lo cual, señora. Sí, algunas cositas. ¿Por qué estaba mencionando esto del informe? Porque ya han pasado 5 años y en Chile la única investigación que se hizo es por las muertes, para poder culpar políticamente Alguien, a un gobierno. alguien. Acá es al revés, y la investigación que se tiene que hacer tiene que ver con esta trama y tiene que ver, una investigación que el mundo político no va a querer hacer, tiene que ver en cómo autoridades y liderazgo y el mundo político utilizaron su poder para introducir el miedo feroz que le introducieron a la población y hacer con la población lo que ellos quisieran. Esa es la gran lección, cómo a través del miedo, injustificado en muchos casos, esto no tiene que ver con que no existió la pandemia y no existieron gente que murió producto de la pandemia, tiene que ver con las políticas y tiene que ver con ese miedo injustificado para poder manipular la conciencia y la libertad de las personas. Y en Chile, a 5 años, nada, ni una palabra en los medios. Y en segundo lugar, la gran conclusión es cómo la OMC fue manipulada por China para que la OMC estableciera y propusiera políticas que son propias de un régimen dictatorial y no son propias de las democracias de Occidente. Y cómo Occidente las abrazó por conveniencia, por falta de convicciones y por una serie de otros factores que podemos analizar con respecto al declive de Occidente, Fernando. Fíjate tú que a propósito del manejo político del COVID, en Chile fue beneficioso. Imagínate tú, sácate con la imaginación el COVID del cuadro. La insurrección habría continuado, tenían otras etapas planeadas y quizás en qué estaríamos ahora. Piñera, el gobierno de Piñera, usó el COVID para congelar literalmente
todo eso sí que se venía. Otros países lo usaron para otros fines. El hecho es que fue usado, efectivamente. En el caso nuestro, todos los males que tú has mencionado y has mencionado desde el principio, tú siempre estuviste en contra de todas estas medidas, son ciertos. Pero tuvo ese beneficio. Si no, esta gente que ya había incendiado el país, que ya había herido casi de muerte el gobierno de Sebastián Piñera, se habrían terminado apoderando, o muy posiblemente se habrían terminado apoderando de Chile, a pesar de la resistencia que yo pongo muy entre paréntesis, que hubieran podido dar algunas instituciones que yo creo que están muy debilitadas y ahora no son capaces de nada, y en esa época tampoco. Creo que lo demostraron con declaraciones de algunos de sus jefes que no voy a repetir. Había un debilitamiento moral, psicológico, político, resultado de años de una campaña ideológica que dio sus frutos. Así que en cierto sentido el COVID fue un regalo del cielo para Chile. Sí, francamente, un regalo a la Virgen del Carmen, yo creo, porque francamente, sin eso, y quizás en qué estaríamos ahora, Nicole, porque los paralizó. Claro, y precisamente quizás ese es uno de los factores que hizo que la población lo abrazara y acogiera también esas medidas, todos para la casa, Sí, todos sin hacer nada, porque veníamos de un quiebre muy importante, veníamos con el miedo de salir de las calles y con la impresión de que el gobierno de Sebastián Piñera no iba a ser capaz no, de resistir y que se venía algo grande. Entonces, evidentemente ayudó. En el caso propio de Chile, los otros países tenían otras situaciones. así Pero es. si ustedes, y quizás por eso mismo a lo mejor no queremos preguntarnos y no queremos desafiar y no queremos cuestionar, que fue el gran déficit del periodismo, cuestionar lo que hace el mundo político, no abrazar lo que hace una agenda. ¿Qué es lo que hizo el periodismo? Lo mismo que hicieron en octubre del año 2019. Acogieron un discurso, acogieron un relato, que era en ese minuto el relato de la oposición, y cuestionaban al gobierno de turno en la línea de, pero mire, si ahí están las demandas de la ciudadanía y de la gente. Ese era el cuestionamiento. Y en el caso del COVID, también acogieron, quienes eran en ese minuto la oposición, acogieron el relato de la oposición, que era un gobierno criminal que quería matar a su población porque no introducía los confinamientos y no introducía una serie de otras medidas propuestas en ese minuto por la OMS. Y el mundo del periodismo, el mundo comunicacional, acogió una agenda. En vez de cuestionar al mundo político en su totalidad, cuestionó y interpelaban al ministro de Salud, interpelaban a Sebastián Piñera y a sus ministros por las muertes, no las interpelaban por las medidas. Entonces, es un cuestionamiento muy malentendido, muy conveniente que hicieron los medios de comunicación Bueno, pero y mira, que dejó un precedente muy malo, porque insisto que el precedente de los encierros y de manipular a la población a través de una pandemia o del miedo es un precedente que debemos estar alerta. tienen que estar alerta además los chilenos ante la debilidad moral que demostró los medios de comunicación en Chile, y yo lo expliqué con más detalle en mi primer libro sobre este tema, o mi segundo en el fondo, que es Insurrección. O sea, la manera como se plegaron, algunos por convencimiento, porque muchos de estos periodistas jóvenes, que son la mayoría ahora, estas generaciones que llegaron a los medios de comunicación, son progres, y en un grado mayor o menor, digamos, participan, están coincidentes con el conjunto de idioteces que conforman el pensamiento progresista. Otros por razones, los dueños de los medios de comunicación, oportunistas, cagados de susto, tratando de conservar sus negocios, con miedo que le fueran a quemar el diario o la radio, se plegaron también, se plegaron todos, porque la cobardía es lo que impera. Cuando llegan a ponerse puntúo tus colegas es cuando huelen que el que tienen al frente está debilitado. Cuando es un árbol caído, ahí llegan con el achico. Nunca antes. No son los con el quinto poder como alguna vez fanfarronamente se describieron a sí mismos, el quinto poder, como quien dice, somos los fiscalizadores. No fiscalizan ni una huevada, chupan calcetines. Yo trabajé años en el periodismo, en todos los medios, he trabajado en prensa, en radio, en televisión, no me falta, y ahora estoy en YouTube. Yo les puedo decir, el oportunismo, el afán de rozar el hombro con los poderosos, de ser complaciente, es grosero. Y esto es resultado de cobardías individuales y de decisiones corporativas de los medios. Yo sé cómo funcionan los medios por dentro. Es realmente grosero. Entonces, no tengan más fe en lo que parece simplemente
en las letras de molde, como se dice en la prensa, o lo que dijo algún barbeta en la radio, o algo por el estilo, o lo que dice alguno de estos histéricos que están en los programas de la televisión. No, porque no son confiables, no son honestos intelectualmente, son oportunistas, son chupa media, y cuando llegan a tirarse contra alguien es porque está debilitado. Por eso que se tiraban contra Piñera, porque era una cantidad Claro. gastada, estaba debilitado, estaba en el suelo, entonces se botaron todos a chorito a las pampas. Pero yo los vi cómo se comportaban en la época del gobierno Pinochet, yo alcancé a trabajar en esa época. Cómo eran llegaban así como santurrones a recibir los papeles que les tiraban despectivamente el que era en esa época Cuadra, creo que se llamaba Javier Cuadra. Lo que les decía lo recibían todo como escuchando la palabra de Dios. Han sido siempre así. Entonces, estimadas amigas y amigos, no confíen no, ni siquiera confíen en mí, por último. Usen su pensadora, usen el kilo y medio que tienen de cerebro dentro del cráneo, o por lo menos 1,3 kilos, y procesen lo que escuchen, lo que les digan, porque hay mucha mentira, mucho oportunismo, mucha cobardía en los medios de comunicación. No son el quinto poder. El presidente Boris, que tenemos ahora, espero que se vaya y nunca más vuelva al poder, dijo en algún momento que la prensa estaba para incomodar al poder. Pero ha sido todo al revés. Ha sido él el que ha incomodado a la prensa más bien. Porque se ha dado el lujo de botarse a choro, porque como tiene al frente unos corderos de Dios muertos de susto, se puede dar todos los lujos del mundo. Todos los lujos del mundo y se los ha dado. El último lujo es que no contesta nada, no da entrevistas, o sea, no está en el público, a pesar de que es una figura pública, el primer empleado de la nación, debiera estar, digamos, disponible para los medios de comunicación, pero hace lo que quiere, él incomoda a la prensa y no la prensa a él. ¿No es así, Nicole? Claro, y a propósito de eso, son más de 75 días sin hablar, pero dio su discurso a la nación. ¿Te acuerdas que te comentaba en el programa anterior que todos los mandatarios hacen una ronda con los medios de comunicación, dan un resumen? Él es la primera cabeza de un gobierno, La pues. primera No cabeza. puede, él sigue con estas tácticas él sigue con estas tácticas electorales, ¿no? De Ya. ahora yo me cubro, ahora me protejo, silencio estratégico. No, es como tener un entrenador de fútbol que si está perdiendo su equipo se vaya al camarín po, y deje al equipo jugando solo. Si, cuando uno ya él no es un candidato para tener todas estas tácticas electorales que hacen para poder ganar. Y dio un discurso, ¿sabes cuánto duró? Bueno, me va a decir que se lo agradece. 7 minutos. Qué bueno, gracias. Gracias, señor. Por favor, concedido. Eso también dice mucho, ¿no? Todavía es mucho. Que en el, Sí, todavía es mucho. dice mucho en el sentido de que no hay mucho más que decir Nada, pues. y en el pronóstico del 2025 y de sus deseos para Chile el 2025. Y nuevamente en un discurso personalista en el yo tengo la convicción de que Chile va a prosperar o lo que sea. ¿Y qué es lo que viene con este presidente y este gobierno el 2025? Porque ya en este enero empieza el vamos a un año tremendamente político, un año electoral, el 18 de enero, Evelyn Matei, si pueden cambiar las fechas, pero va a ser proclamada por la UDI como su candidata presidencial. Entonces ya empieza en enero esta carrera presidencial absolutamente. ¿Y qué Sí. se pronostica con un gobierno? Dime. No te quería decirle a nuestros visitantes antes que termine el programa, que hay como 5 minutos, lo que tú también ibas a decir probablemente. Amigos, Nicole y yo, tanto los programas que hacemos juntos, los que yo hago por mi cuenta, o los que Nicole hace por su cuenta en su propio canal, nosotros somos lo más objetivos que podemos. No negamos nuestras preferencias, las tenemos, pero declarar lo que uno prefiere es ser objetivo también, no nos ocultamos y tratamos de hacer los exámenes de la manera más científica, llamémoslo así, mirando los hechos y usando la lógica. Y por eso es que aquí hemos sido muy críticos no solo del gobierno, sino que de la oposición, de forma, yo diría que muchas veces hemos sido mucho más brutales que, que el gobierno mismo, tratando a la gente. Yo he tratado de bolsonudo a la mayoría de los miembros de la oposición, por ejemplo. Vamos a continuar con ese criterio, estimado amigo, así se venga el mundo abajo. Yo les prometo, y creo que puedo sumar a Nicole en esta promesa, que vamos a seguir con el mismo criterio, así se venga el mundo abajo, así lleguen los extraterrestres, si haya tercera guerra nuclear, guerra mundial, bueno, ya empezó la tercera guerra mundial, pase lo que pase, vamos a estar en esta
en esta postura. Eso quería decir nomás. Claro, porque esta postura tiene que ver con lo siguiente. Uno intenta, y en el periodismo, así lo entiendo yo, ser objetivo, pero uno no es neutral, No, que son cosas distintas, ¿no? no son distintos. Es decir, ante el deterioro del país, uno no tiene por qué hacer Hacerse lo que huevo. hacen a veces los medios tradicionales de lo que dice uno y lo que dice lo otro, para poder tener ambas visiones. La neutralidad en ciertas situaciones no existe y lo que está ocurriendo con el país, lo que viene ocurriendo hace varios años, implica tener una postura. Eso es muy distinto a ser objetivo, que es lo que uno espera. A veces uno no lo es, pero a veces es parte de nuestros principios y esperamos cumplirlo, con la objetividad del análisis. Por eso, en esa línea, claro, en las entrevistas que yo hago en mi canal también me dicen, oye, pero entrevistaste a esta persona. Mi canal no es de derecha, pero mi canal intenta abordar los temas que están siendo discutidos y tratar de bajar la pelota, como a mí me gusta decir. Y para eso se necesitan también distintas personas. Bueno, para ir terminando con la proyección, Fernando, viene este año electoral con una Evelyn Matei cada vez más posicionada, lo que también le implica varios desafíos de cómo mantenerse y cómo abordar esa más alta aprobación que tiene en la encuesta, con muchos candidatos también de derecha que quieren ir a disputarle. Con respecto al gobierno, la proyección me parece bastante simple. Ya hay varios analistas que se han sumado a esto, que nosotros hemos dicho que el presidente Gabriel Boric se está preparando para dejar un gobierno que prácticamente va a ser testimonial. Le va a echar la culpa al sistema, le va a echar la culpa al modelo, le va a echar la culpa a la oposición de que no pudo sacar adelante las grandes reformas que llevarán a este país al Edén. Se va a ir con su 30% y este año se va a preocupar de mantener esa aprobación entre el 25 y 30% que No no le lo ha va a servir. abandonado, No le va a para servir. poder volver. No, no le va a servir, no va a volver. No va a volver. Eso, si hay Estamos algo hablando de la intención. si hay algo que estoy seguro, Nicole, en la vida, pese a mi escepticismo, Firma, firma. es que este huevón no va a volver. El señor Boris no va a volver. Está demasiado desprestigiado. No sé si te han llegado algunos memes que andan circulando muy divertidos, con unos fuegos artificiales arriba de la moneda. No, se lo iba a mostrar ahora, pero dejé el celular en otro lado apagado. No, no va a volver. El 25% va a tener que metérselo en algún lado porque no le va a servir. Puede que vuelva a la izquierda, pero no va a ser con Boris, llegado el caso. No, olvídese, Boris está demasiado hundido en una piscina de caca política. No, 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 si llega a volver es que ocurrió un milagro y yo inmediatamente corro a la iglesia otra vez, me confieso y me comulgo, porque significa que ocurren los milagros y existe la vida eterna, realmente. No, 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 no. Bueno, y en esas intenciones que muchos le ven, si usted ven mi entrevista con Renato Garín y leen las entrevistas de otras personas del Frente Amplio que se salieron, van a entender la personalidad de Gabriel Boric, que es una persona que solo le interesa dirigir, que solo le interesa la política, desde ser el presidente de curso a desde que llegó a la Universidad de Chile para ser dirigente. Entonces, a él no le interesa nada más. Además, va a tener un sueldazo vitalicio, una persona tremendamente joven que nunca ha trabajado. Eso es tener suerte en la vida. ¿Eh? Va a tener esta pensión de expresidente que le va a sumar casi 10 millones de pesos. No, no son exactos, pero es que le dan otro tipo de viáticos para oficina, etcétera. Una persona que nunca ha trabajado. Ahí tienen un proyecto de la oposición de sacarle la pensión vitalicia a los expresidentes que yo no entiendo por qué tienen que tener. Y la expresidenta Michelle Bachelet utiliza esa pensión para tener una plataforma política y estar siempre, siempre ahí como No, posible candidata con Horizonte son- Ciudadano. son como, son Entonces, como, son como los vampiros, no se mueren nunca estos weones. Ahora te voy a decir una cosa, no se va a llevar la brea pelada a pesar de los 10 palos el señor Boris, porque yo creo que va a tener no, no va a poder moverse tranquilamente por las calles de este país. No lo va a pasar bien. O sea, yo creo que va a tener que irse por otro lado para disfrutar los 10 palos. Acá en Chile no los va a disfrutar. Hay puede ser. gente, hay gente que, hay gente que va más allá de criticar así como hacemos nosotros en un programa. Hay gente bien agresiva. Así que ni él ni los demás conocidos la van a pasar muy bien. No, por mucha plata que tengan en el bolsillo. No la van a pasar bien en Chile. ¿No crees tú? Bueno, y
seguramente por un tiempo, pero tú dices como España, que ha sido como un resguardo también para varios políticos. Bueno, Sí, hay sí. varios países que son resguardo, instituciones que son resguardo. Va a tener algún carguito por ahí, en alguna ¿Tú te acuerdas, ONG o en alguna tú te acuerdas, institución de la ONU. tú te acuerdas de esa famosa frase, el cementerio donde van a morir los elefantes? Bueno, España es el Exacto. cementerio donde van a morir las vinchucas, porque elefantes no son tus personajes. Bueno, y dos cositas. Lo que le queda, dicen, está preparando el legado. Yo sé que hemos hablado, no hay legado acá, pero el Ministerio de Seguridad lo van a presentar y le queda la reforma de pensiones, una reforma que, como les adelanté en el programa del día martes, una reforma que el propio oficialismo está viendo como algo negativo y que a lo mejor sería más conveniente políticamente Déjalo dejarlo para un terminar. futuro gobierno de la actual oposición y tener esa bandera para discutir, con un gobierno que se va a parapetar en su dinámica polarizante y conflictiva, que ya lo vimos con la ministra Jara diciendo que le da lo mismo lo que piensa la AFP, con la ministra Orellana hablando de los príncipes de la iglesia, es la manera que tienen de hacer política. Y les dejo una pregunta. Tenemos a un presidente que habla así en contra de los empresarios, en contra de algunas instituciones. Tenemos a sus ministras que hablan en la misma tónica. Y esto no es por defender al Partido Republicano, me da lo mismo el Partido Republicano, sino que para poner las cosas sobre la mesa. Tenemos a un gobierno que polariza y es conflictivo generalmente con el resto de las instituciones o con algo que no les guste, pero que resulta que cuando el Partido Republicano o alguien de oposición es directo para decir las cosas, es que la política del Bueno, conflicto, la política polarizante. Si tenemos a un poder ejecutivo que lo Nicole, único que hace es polarizar. los revolucionarios, los creyentes en una fe son por naturaleza destructores y conflictivos porque eso es lo que quieren, echar abajo un sistema para instalar otro. Y por la misma razón son hipócritas y le transfieren esa conflictividad y ese afán destructivo a la oposición, a los que quieren mantener las cosas funcionando. Así es que, pero así que ella dice que no le importa lo que piensa la AFP. Bueno, los chilenos no nos importa lo que diga la señora Jara, y todos estos genios resplandecientes van a ir a dar al tarro de la basura de la historia política del país, inevitablemente. Puede que la izquierda tenga otras personas en el futuro, pero no esto. Estos se liquidaron solitos. No valen callampa, lo han demostrado desde el primer día hasta el último, abren la boca y ya brota todo eso que los permite calificarlos de esta manera. Bueno, amigos, hemos terminado, hemos llegado al final del programa. Este fue el primer programa del año. Hazaña de grabar el. Esperamos que tengan un año decente. Yo me atrevo a decir feliz año, porque creo me siento mentiroso diciendo esa cuestión. Lo único que les pido lo único que pido y les deseo es que tengan un año que no sea tan malo como el anterior, o que sea igual de malo por último, pero no peor, como mínimo, digamos. Y que vivan en paz y que lo pasen lo mejor posible y que resistan hasta que lleguen mejores tiempos, porque mejores tiempos van a llegar. Hice un programa ayer donde les hice un pronóstico para 10 años plazo, que yo creo que va a ocurrir de todas maneras. Hay que aguantar. Y quizás antes de eso ya también podamos recuperarnos un poco. Mientras tanto, hay que aguantar y bueno, vamos a estar con ustedes todo este año, por supuesto, en la medida de lo posible, incluyendo por lo menos la mitad de febrero y todo enero y así sucesivamente. Bueno, muchas gracias. Feliz año para los que no... A ver, no, ya dije feliz año. Bueno, es la frase que hay que usar. Feliz año. Ya, nos Oye, estamos viendo, yo les nos estamos nos viendo. vemos y también ¿Mm? nos vemos mañana. Y por último, yo sé que cada uno tiene sus propósitos personales, pero a nivel nacional, ¿sabes lo que yo deseo? ¿Mm? Que Chile vuelva a ser un país más feliz, un país más contento, no con esa angustia, no con ese sentido de culpabilidad si a alguien le va bien o si alguien celebra, que nos sintamos con el derecho, a propósito de tantos derechos, con el derecho de celebrar, de tirar la casa por la ventana, un país que salga de ese discurso que nos metieron de que es un país Eso, injusto, desigual, etcétera, que volvamos a salir de esa asfixia de un relato tan triste y el mediocre que relato, nos tiene sumido en la tristeza. el Eso es relato, lo que necesitamos. el relato triste y mediocre de los mediocres y los tristes. ¿Qué quieres? Son pobres y tristes. Exacto.
¿Qué otro discurso van a tener? Bueno, amigos, nos estamos viendo nosotros personalmente con ustedes mañana, pasado, etcétera, y con Nicole nuevamente el próximo martes, ya entrado de frentón en el año, se acabaron los abrazos, se acabó el hueveo, volvemos todos al trabajo. Ya, eso sería todo. Chao. Chao.